cuestiones varias y además también cuestiones salariales, se están haciendo paros de 2 días por semana que los van rotando a lo largo de la semana para que toda la carga docente, digamos, en algún momento se vea afectada por los paros. Mañana hay un paro, 21 y 22 en realidad son los días de paro, y Erasmo adhiere. Así que, bueno, no van a tener clase teórica. Yo hago generalmente una ayuda, un apoyo a los paros desde un lugar, digamos, simbólico, apoyando el paro en una oportunidad. Pero a partir de ahora, si hay otros paros, yo no voy a adherir, voy a dar clase de lo mismo, porque me parece que, bueno, que ya bastante deterioro hay por todos lados como para seguir haciendo pozos. Pero bueno, esa es una cuestión personal, no es que no esté de acuerdo con los reclamos o los pedidos, sino que en realidad siempre me siento muy tironeada cuando hago paros, por situaciones personales mías, y entonces prefiero dar clase y por lo menos sentirme bien con mi conciencia. Creo que bueno, que en realidad el país solamente puede revertir su situación si es que algunos la consideramos realmente bastante dificultosa, solamente a través del conocimiento. Es la herramienta que nosotros podemos dar, y además es lo único que yo puedo compartir, y el legado que puedo hacer, si se puede llamar legado, el trabajo que puedo hacer por la comunidad. Y entonces, bueno, me siento más obligada por eso que por la defensa de intereses económicos o de otra índole, ¿no? Me parece que la tarea del docente es más irritante cuanto más clase da. ¿Sí? Lo que intentamos es hacer gente crítica, ¿no? Y no simplemente apegarnos a cuestiones ideológicas, porque una de las definiciones de las ideologías es que es un virus lingüístico que nos corroe el pensamiento e impide el razonamiento crítico. Y yo creo que bastante de eso se da, ¿no? Es decir, cualquiera esté muy ideologizado, cualquiera de los dos lados, o 3 o 18, de las distintas brechas que se puedan producir en distintas temáticas, terminan defendiendo lo indefendible en algún momento, porque es muy difícil encontrar alguna postura que nos parezca íntegramente coherente, apoyable, sostenible, libre de estos intereses personalistas por agarrar la manija y después, en realidad, terminar con gobernantes enriquecidos y pueblos empobrecidos. Entonces, como eso me parece que es el denominador común de la política, yo ahí tengo una tensión tremenda. Sé que no hay otro recurso más que la política, pero no esta política. Bueno, rollo mío, la cosa es que en alguna medida les quiero explicar por qué yo voy a seguir dando clases. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, voy a grabarla. Como bien venimos sugiriendo desde las primeras reuniones en la asignatura, nosotros vamos a hacer una crítica o un intento de crítica de aquello que la ciencia haya sido a lo largo de la historia y cómo se manifestó, y esto está muy relacionado con la filosofía, porque nuestra crítica es desde una perspectiva filosófica, desde una rama de la filosofía que es la epistemología. Y una de las temáticas que nos encorseta es, bueno, ¿con qué filosofía nosotros estamos mirando el mundo? Y parecería, por nuestra tradición apoyada, sostenida, y cuyo origen parecería estar en la filosofía griega, que esa es la única filosofía de la que podemos hablar, digamos.
La filosofía, inclusive hay manuales que lo dicen así, nace en Grecia, ¿no? Entonces le ponen inclusive una data en el siglo V antes de Cristo, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de filosofía. Bueno, hay algunas posturas que a mí me parece que son interesantes de ver, cuestionan esta genealogía y este inicio de la filosofía en Grecia, y solo en Grecia, como si otros pueblos con culturas también muy desarrolladas, pero con otras herramientas de pensamiento, otras formas de explicación de lo real, no fueran a ser consideradas filosóficas. El texto que vamos a leer ahora es de un argentino que se llama Dussel, Enrique Dussel, es mendocino, y que hace un esbozo, una introducción en este texto a las distintas manifestaciones filosóficas que se fueron dando en distintos lugares del planeta a lo largo de la historia, inclusive muchos de ellos previos a lo que nosotros conocemos como el nacimiento de la filosofía en Grecia. Y lo interesante es que también muestra cómo los pueblos originarios indoamericanos tenían y tienen formas filosóficas y pensamientos de tipo filosófico que nosotros en general no estudiamos, pero que si somos muy amplios con nuestra definición de filosofía, podríamos encontrar allí los rasgos filosóficos y sobre todo empezar a entender qué pasa con estos pueblos y bueno, ¿y qué pasa con esos pueblos que tienen esas miradas sobre el mundo, sobre el hombre y sobre por qué está el hombre en el mundo y que todavía están conviviendo con nosotros, es decir, compartimos mundo, como es el caso de algunos pueblos en México, el pueblo mapuche en esta zona. Bueno, el trabajo que vamos a hacer hoy, vamos a leer la introducción, pero solamente vamos a poner hincapié en la explicación del pensamiento filosófico mapuche. Así que el resto de las cosmovisiones de otros pueblos originarios de América son muy interesantes, pero no los vamos a evaluar, digamos. Están en el texto porque pueden despertar interés de algunos de ustedes, son lindos para leer como historias, pero no van a ser evaluados, ¿sí? Y bueno, acá, antes de empezar con la lectura del texto, alguien preguntó por chat cuándo son los horarios de consulta. Si ustedes van a la página de la asignatura, en PERCO, van a encontrar un icono en la primera parte de la página que dice chat. Ustedes tienen ese chat para hacer consultas conmigo en forma sincrónica, o sea, ustedes preguntan, yo respondo, porque yo estoy en ese momento con la página abierta del chat, los días miércoles antes de la clase. No me acuerdo exactamente porque tengo dos chats seguidos, uno es de 14 a 15 y otro es de 15 a 16, no me acuerdo cuál es el de ustedes y cuál es el de la gente de filosofía. Pero fíjense, en el horario que les corresponda yo voy a estar ahí. Y de todos modos también me pueden hacer preguntas a través de el espacio que tienen en PERCO y también las respondo. En ese caso no inmediatamente, pero sí en el curso de las 24 horas seguro que respondo, porque yo entro una vez por día casi con seguridad a PERCO, aún a veces los fines de semana, así que no es que me voy a demorar mucho en responder. Bueno, por favor, ante dudas, consultas, me paran y hacemos la acotación que a ustedes les parezca necesaria. Yo si no voy a ir haciendo las que a mí me parezcan pertinentes. Profe, Todos los pueblos, ¿sí? ¿qué dijo bien que iba a evaluar, que se me cortó al principio? Lo que se va a evaluar es
el texto general, que es la introducción, y como grupo especial vamos a trabajar sobre el pueblo mapuche, dentro de las cosmovisiones que están incluidas en este texto. ¿Se entiende? Porque habla de otros pueblos originarios, como por ejemplo la filosofía náhuatl o la filosofía guaraní. Bueno, no vamos a ver todas esas especificidades, porque no hacen a lo que es el contenido interesante para nosotros de la asignatura y lo que creemos que a ustedes les va a resultar como una herramienta más fértil. Pero nos parece interesante que tengan una idea, y sobre todo que tengan una idea de cómo piensa el pueblo mapuche para poder entender algunas de las cosas que pasan, porque pasan acá al lado, digamos, ¿no? No es que leyendo esto vamos a entender al pueblo mapuche, tampoco es así, pero por lo menos tener un sentido de qué significado tienen algunas cosas que hacen al eje central y a la mirada especial que tienen su cultura sobre el hombre y el mundo. Todos los pueblos tienen núcleos problemáticos que son universales y consisten en aquel conjunto de preguntas fundamentales, es decir, ontológicas, que el Homo sapiens debió hacerse llegado a su madurez específica. Acá lo que nos plantea es que hay un grupo de preguntas y de problemas que todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares, por eso son universales en todo tiempo y lugar, han tratado de responder, de conocer, de saber. Y a eso lo llama preguntas ontológicas, en el sentido de que lo que me pregunta es ¿qué hay? ¿Qué es ser? ¿Qué es existir? ¿Por qué existen las cosas? De última, la gran pregunta de Sartre, ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué estamos? ¿Por qué hay cosas? Porque como son cosas, son entidades, son entes. Ente es cosa en griego, y eso lo estudia una rama de la filosofía que es la ontología, que nos dice qué cosas hay en el mundo. O más que nos dice, indaga por qué hay cosas en el mundo y cómo las podemos conocer, si es que es posible conocer. Dado su desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces las preguntas ontológicas serían el que se pregunta el qué hay, qué cosas. Claro, qué hay, qué existe, por qué existen las cosas, qué es el hombre, por qué está el hombre, es decir, todo aquello que hay en el mundo, y aquello que no está en el mundo, pero que está en nuestra imaginación, porque hay entidades que son ideales. Los números, ¿sí? Son entes ideales, pero también son creación humana. Digamos, se pregunta por la esencia, ¿qué significa ser? ¿Qué significa, por ejemplo, qué significa ser vivo? ¿Sí? Bueno, dado su desarrollo cerebral con capacidad de conciencia, autoconciencia, desarrollo lingüístico, ético, de responsabilidad sobre sus actos, y social, el ser humano enfrentó la totalidad de lo real para poder manejarla a fin de reproducir y desarrollar la vida comunitaria, la vida humana comunitaria. Es decir, para vivir en una comunidad, el hombre no es hombre si no tiene lenguaje. Entonces, el hombre que ha llegado a ese nivel de desarrollo, que tiene un lenguaje, que tiene conciencia del mundo, que tiene conciencia de sí, o sea, tiene autoconciencia, que ha desarrollado una ética de responsabilidad. La ética es la parte de la filosofía que se ocuparía de, por ejemplo, poder establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo moral, qué es lo que corresponde hacer, qué es lo que no se debe hacer. Y la moral es la práctica de esa ética. La ética es como a un nivel más teórico y la moral es a nivel práctico. Bueno, el hecho de compartir una ética nos hace pertenecer a una misma comunidad. ¿Se entiende? Tenemos que compartir valores para poder decir, bueno, podemos nosotros establecer un acuerdo y vivir juntos de una forma ordenada y donde todos sintamos que somos parte de algo y podemos sostenerlo, podemos actuar de este modo interactuando entre nosotros y que, bueno, todos vamos a sentirnos satisfechos con
esta forma o esta modalidad de esta comunidad. El desconcierto ante las posibles causas de los fenómenos naturales que debían enfrentar y lo imprevisible de sus propios impulsos y comportamientos, lo llevó a hacerse preguntas en torno a algunos núcleos problemáticos, tales como ¿qué son y cómo se comportan las cosas reales en su totalidad? Digamos, acá entiendan que es diferente preguntarse cómo se comporta un individuo ante una situación, a pensar cómo se comportan los individuos en general ante determinadas situaciones. Las preguntas filosóficas no tratan de responder lo individual, sino que tratan de responder por lo general, por lo universal, por aquello que nos atañe a todos. Por eso habla de la totalidad de las cosas reales. Es decir, ¿por qué existe todo? No porque existe esta botella o porque existe esta lapicera. No me importa eso singular, me importa lo universal. ¿Por qué existe algo? Entonces, el desconcierto ante las posibles causas de los fenómenos naturales que debía enfrentar y lo imprevisible de sus propios impulsos y comportamientos nos llevó a hacerse preguntas en torno a algunos núcleos problemáticos, tales como qué son y cómo se comportan las cosas reales en su totalidad, desde los fenómenos astronómicos hasta la simple caída de una piedra o la producción artificial del fuego. ¿En qué consiste el misterio de su propia subjetividad, el yo, la interioridad humana? ¿Cómo puede pensarse el hecho de la espontaneidad humana, la libertad, el mundo ético y social? Y al final, ¿cómo puede interpretarse el fundamento último de todo lo real, del universo, lo que levanta la pregunta sobre lo ontológico en aquello de que, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Digamos, la pregunta es la pregunta grande que todo ser humano en algún momento de su vida se hace, es, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es ese primer elemento, eso que está a la base de todo lo real? ¿Cuál es el fundamento último de la realidad? ¿Sí? Acá Emanuel Carrasco pregunta sobre la ética y la moral. La ética se hace preguntas de modo general, universal y teórico, y la moral es más la aplicación de estos principios a la práctica. Seguimos con el texto. Entonces, estos núcleos problemáticos debieron de hacerse inevitablemente presentes cuestionando a todos los grupos humanos desde el más antiguo, desde el paleolítico, digamos. Son núcleos problemáticos racionales o preguntas entre muchas cosas de los por qué universales que no pueden faltar en ninguna cultura o tradición. El contenido y el modo de responder a estos núcleos problemáticos disparan desarrollos muy diversos de narrativas racionales. Si por racionales se entiende el simple dar razones o fundamentos que intentan interpretar o explicar los fenómenos, es decir, lo que aparece en el nivel de cada uno de esos núcleos problemáticos. Digamos, cuando nosotros decimos que vamos a estudiar o que estas culturas nos proveen de discursos racionales o narrativas racionales respecto de estos problemas que de hecho son problemas sobre los cuales nos seguiremos preguntando porque no son problemas dilemáticos, no tienen solución. ¿Sí? Cuando hablamos de racionalidad, no hablamos de la racionalidad tipo razonamiento lógico, sino de poder dar razones. Si yo tengo una explicación y puedo dar razones de algo, razones comprensibles para mí y para los que me interroguen, entonces ese discurso mío va a ser un discurso racional. Ahora, si alguien me pregunta, ¿vos por qué? No, yo pienso eso porque es mi intuición. Bueno, eso no es un discurso racional porque queda en el solipsismo la respuesta, queda solo dentro de mí misma, es incomunicable. Aquello que es incomunicable se dice que es del tipo de lo inefable, aquello de lo que no se pueda hablar.
Fable quiere decir falable, ¿no? Que se puede hablar de ello, falar. Inefable es lo que no se puede decir. Si yo no puedo dar razones, porque digo, no, las razones solo yo las conozco, esa no sería una narrativa racional. Siempre e inevitablemente la humanidad, fuera cual fuese el grado de desarrollo y en sus diversos componentes, expuso lingüísticamente las respuestas racionales, es decir, dando fundamento, el que fuera, y mientras no se refutara. O sea, un fundamento y una razón lo va a ser, aunque no tenga la estructura de un razonamiento, en tanto y en cuanto no se refute, en tanto y en cuanto en el mundo las cosas sucedan de un modo diferente, que hagan que esa proposición se demuestre obviamente falsa. Una proposición la refuto cuando la quiero contrastar con el mundo y resulta que el mundo se comporta de otra manera. Entonces tengo que decir, no, esta proposición que dice que todas las gallinas vuelan alto, no, esto es falso. Entonces, las razones van a ser convalidadas en tanto y en cuanto no sean refutadas. Las respuestas entonces serán racionales si nos dan un fundamento, el que fuera, y mientras no se refutara, a dichos núcleos problemáticos por medio de un proceso de producción de mitos. Es decir, una de las respuestas racionales fue a través de la producción de mitos. Mitos son explicaciones de tipo narrativo que dan explicaciones a través de entidades supraterrenales a las cuestiones de tipo práctico. La producción de mitos fue el primer tipo racional de interpretación o explicación del entorno real, del mundo, de la subjetividad, del horizonte práctico ético o de la referencia última de la realidad que se describió simbólicamente. Los mitos, narrativas simbólicas entonces, los símbolos son aquello que está en lugar de otra cosa. El símbolo de que me tengo que detener en las esquinas es el semáforo, ¿sí? Eso es un símbolo. Está en lugar de qué? Y de una valla que me impida pasar. ¿Sí? Profesora, por ejemplo, Sí. un símbolo, en el caso aplicado acá a digamos, a los aborígenes de Latinoamérica, para los incas, el sol, era un símbolo de algo que no entendían y que organizaba, lo que entendían que organizaba todo, ¿no? Exactamente, el Inti, exactamente. Digamos, la búsqueda de un símbolo último es generalmente, bueno, a través de alguna cuestión mitológica. Hay otras cuestiones que las pueden explicar a través de algo real a través de otra cosa real, pero a veces la búsqueda de lo general, del porqué del todo, solamente la encontraban, bueno, a través de una respuesta de lo que nosotros llamamos mítico, ¿no? Los mitos, narrativas simbólicas, entonces, no son irracionales, ni se refieren solo a fenómenos singulares. Son enunciados simbólicos y por ello de doble sentido, que exigen para su comprensión todo un proceso hermenéutico que descubre las cosas, y en este sentido son racionales y contienen significados universales, por cuanto se refieren a situaciones repetibles en todas las circunstancias, y construidos con base en conceptos, que son categorizaciones cerebrales de mapas neocorticales que incluyen millones de grupos neuronales, por los que se unifican en su significado múltiples fenómenos empíricos y singulares que enfrenta el ser humano. Bueno, como verán, nuestro compatriota Dussel no escribe fácil. Es un filósofo de los que escribe un poco más complicadamente, muy técnico. Entonces va a utilizar muchas palabras técnicas de la filosofía. Por eso yo lo leo con ustedes. Cuando habla de que digamos, los enunciados simbólicos, nosotros debemos, para poder comprenderlos, hacer un trabajo, un proceso hermenéutico,
quiere decir que tenemos que hacer un proceso de interpretación. La hermenéutica es una rama muy importante en este momento, muy desarrollada de la filosofía, que lo que estudia es cómo el hombre interpreta, cómo interpretamos todo, cómo interpretamos textos, cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos las conductas de otros, pero básicamente en filosofía nos preocupa o nos interesa la interpretación textual, la interpretación de los textos. Acá se utiliza la idea de una interpretación porque sería las expresiones mitológicas o las explicaciones mitológicas no son directas, sino que son simbólicas, entonces tienen algunos artificios de los que nosotros tenemos que poder, para poder comprenderlos, tenemos que hacer un trabajo de interpretación. Dice además que son universales, o sea que tratan de dar la explicación del todo, no de hechos individuales, y por otro lado que son conceptos. Y los conceptos, acá lo explica como categorizaciones cerebrales de mapas neocorticales. Nosotros ya vimos qué son los conceptos, quedémonos con nuestra idea de conceptos. El concepto sencillo lo hacemos, a ver, eso. ¿Cuál es el concepto de mesa? Yo tengo en la cabeza una idea de mesa y después la puedo aplicar como una idea muy general a millones de hechos particulares que son mesas particulares. Voy a encontrar una mesa redonda, una cuadrada, una ratona, una mesa plegable, y yo voy a poder aplicar el concepto. ¿Qué es lo que acá dice? Se unifican en su significado, en el significado del concepto mesa, se unifican múltiples fenómenos empíricos, o sea, múltiples fenómenos de experiencia. Las mesas de las que tengo experiencia son mesas a las que yo le atribuyo el concepto que ya tengo en mí. Si yo no tuviera el concepto de mesa, por más que pusieran millones de mesas delante de mí, no podría usarlo el concepto. Entonces, el ser humano le aplica el concepto porque ya lo tiene. ¿Porque lo tiene dónde? Y en sus sistemas conceptuales, que forman esas redes neuronales. Todo eso lo dice ahí en esos 4 rengloncitos que nos vuelven un poco locos. Los numerosos mitos que se ordenan en torno a los núcleos problemáticos indicados se guardan en la memoria de la comunidad, al comienzo por tradición oral y desde el 3er milenio antes de Cristo, en Mesopotamia o Egipto, y desde el 1er milenio antes de Cristo en Mesoamérica y en otras regiones, ya escritos. O sea, primero, todas esas explicaciones mitológicas se guardaban en la memoria colectiva de un modo a través de las narrativas que nosotros fuimos viendo, ¿no? Del discurso oral y la memoria, y a partir del 3er milenio antes de Cristo o del 1er milenio, en lo que nos interesa a nosotros en este texto, que es Mesoamérica, o sea, nuestra América, a través de registros escritos. Cuando descubre la escritura, vimos que eso era la posibilidad del desarrollo de unas conceptualizaciones mucho más enriquecedoras. ¿Por qué? Porque podíamos comparar, porque podíamos hacer una genealogía que se pueda constatar, seguir, y además la garantía de que la repetición iba a ser fiel, no como en la memoria oral, donde cada generación y cada relator, algo de la historia necesaria e inevitablemente iba a cambiar. Entonces, una vez que esta tradición oral es escrita, estos escritos serán colectados, recordados e interpretados por comunidades de sabios que se admiran ante lo real. Pero el que no haya explicación y se admira, reconoce su ignorancia. Por lo que el que ama el mito recibiría el nombre de filomitos. Filo es amor hacia, ¿no? Filómitos serían los que aman el mito. Es como el que ama la sabiduría. El que ama el mito es como el que ama la sabiduría, y el que ama la sabiduría se llama filósofos. Sofos es saber, filo, amor hacia. Esto según la expresión típica de nuestra filosofía occidental, que proviene de una tradición aristotélica.
Nacen así las tradiciones míticas que dan a los pueblos una explicación con razones de las preguntas más arduas, más difíciles, que acuciaban a la humanidad y que hemos denominado los núcleos problemáticos. Pueblos tan pobres y simples como los Tupinambas de Brasil, estudiados por Levi-Strauss. Levi-Strauss fue un antropólogo que estudió muchísimo los pueblos amazónicos. Cumplían sus funciones en todos los momentos de su vida gracias al sentido que les otorgaban sus numerosos mitos. O sea, había pueblos como este que todos los aspectos de la vida los relacionaban con algún sentido extramundano que les proveía la existencia de un mito anterior al que debían remitir sus acciones. Todo se hacía porque así estaban cumpliendo rituales. Profesora, Las culturas, sí. disculpe, ¿se puede decir que una persona que elegía ser filomítico era una persona que se quedaba con lo que sabía hasta ese momento y no avanzaba a una fase siguiente, que era ser un filósofo? No, me parece que son distintos estadios del proceso, digamos, como de crecimiento o desarrollo, porque en realidad se supone que las culturas pasan primero por una etapa mítica, donde responden a lo natural a través de lo sobrenatural, para entrar luego en una etapa filosófica y luego inmediatamente científica, donde tratan de dar respuesta a lo natural a través de lo natural. ¿Se entiende? Ya el trueno no va a ser la consecuencia del enojo de Thor, sino que simplemente, bueno, van a haber chocado dos nubes que tenían distinta carga eléctrica. Claro, está bien. Digamos, por eso yo lo entendía como fases. O sea, filomítico es una forma de explicar algo sin tener exactamente conocimiento de todo. Ya después el filósofo ahonda un poco más y obviamente el científico ya trata de ser mucho más exacto. Un poco la idea podría ser esa, pero es como que no son necesariamente periodos tan cortados, ¿no? Es decir, hay como una especie de solapamiento entre la etapa mítica y lo que podríamos llamar filosófica, porque ese es un pasaje lento, ¿no? Donde no es que se corta, dejamos de ser, de creer en los mitos y empezamos a creer solamente en la ciencia. Miremos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que todavía hay un montón de cuestiones y de costumbres y de modos de actuar en la cotidianeidad que no son muy racionales, que vienen de otros lados que nosotros ni sabemos de dónde, pero lo hacemos. Y cuando indagamos un poco tienen algún mito por atrás. ¿Sí? Entonces, sí puede haber, digamos, como vos decís, una especie de refinamiento del conocimiento y una búsqueda desde otras razones, para darle, en vez de razones a los hechos reales a través del mito, le buscamos razones a través de otros hechos reales. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. Bueno, las culturas, al decir de Paul Ricoeur es un filósofo que es uno de los propulsores e impulsores de la hermenéutica, de esta idea de que todo es interpretación, que las cosas nunca se nos dan así, siempre las interpretamos. Tiene por su parte un núcleo ético-mítico, es decir, una visión del mundo, en alemán se dice Weltanschauung, que interpreta los momentos significativos de la existencia humana y que los guía éticamente. Por otra parte, ciertas culturas como la china, la indostánica, la mesopotámica, la egipcia, la azteca, la maya, la inca, la helénica, la romana, la árabe, la rusa, etc., alcanzaron, debido a su dominio político, económico y militar, una extensión geopolítica que subsumió otras culturas. Estas culturas con cierta universalidad sobrepusieron sus estructuras míticas a la de las culturas subalternas. Se trata de una dominación cultural que la historia constata en todo su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos historia y estudiamos, por ejemplo, la historia de Alejandro Magno, ¿sí? Un macedonio, que había sido discípulo de Aristóteles, rey de Macedonia, y era
un gran conquistador. Entonces, va conquistando a través de su fuerza, digamos, a través de su gran ejército, va conquistando buena parte del mundo conocido hasta ese momento. La cultura que él lleva, que es la cultura macedonia, empieza a ser la cultura preponderante, la que se impone a todos los pueblos que por él son dominados. Entonces, hay algunas culturas que logran un gran desarrollo político, económico, militar, que tiene como consecuencia que se come, subsume, toma y le pone por encima también una contracultura a las culturas originarias. Si nosotros vemos, por ejemplo, algún mapa del Mediterráneo, en determinada época de dominio árabe, vamos a ver que Grecia, Italia, el sur de España y todo una franjita del norte de África, todo era mundo árabe. Bueno, esa cultura árabe deja residuos sobre la cultura previa que la antecede, porque la conquista, pero también toma cosas de ellas. Decíamos, es imposible que una cultura solo subsuma a la otra y no tome nada de ahí. Siempre hay intercambios. Obviamente la cultura dominante va a ser dominante porque es más poderosa y también porque, digamos, el poder económico y político y militar va acompañado de saberes. No se es más poderoso solamente porque se tengan más barcos, es porque también se saben usar mejor, porque se conoce más. Entonces, en general, las culturas dominantes son también dominantes en lo teórico, en el conocimiento. Entonces, por eso es más fácil que las dominantes subsuman y sean más las que le imprimen un sesgo a las culturas dominadas. ¿Sí? En estos choques culturales, ciertos mitos habrán de perdurar en las etapas posteriores, aún en la edad de los discursos categoriales filosóficos y de la ciencia de la modernidad misma, hasta el presente. Nunca desaparecerán todos los mitos, porque algunos siguen teniendo sentido, como, bueno, acá toma el caso, dice, como lo anota Ernst Bloch, en su obra El Principio Esperanza. Este es un libro que yo lo desconozco, no lo leí, pero supuestamente en él se muestra que hay muchos mitos que siguen teniendo sentido. Bueno, no hace falta ir a leer a Bloch para saber que hay mitos que nosotros todavía mantenemos. Se nos tiene acostumbrados en referencia al pasaje del mito al logos, es decir, pasar del mitos al logos sería pasar de lo irracional a lo racional, ¿no? Porque el logos es al mismo tiempo lengua, modo de hablar, discurso y también razón. Sería como pasar también de lo empírico concreto a lo universal, o lo empírico concreto es lo individual. Empírico siempre tiene que ver con algo que está en el mundo de la experiencia. Si algo está en mi mundo de experiencia, entonces para mí es empiria. Las cosas empíricas, los hechos empíricos son individuales, son particulares, ¿sí? En un determinado momento y lugar, a diferencia de los universales que son para todo tiempo y lugar. Siempre que hay una narrativa fuerte, se trata de pasar de lo individual a lo universal, dar una respuesta que sea para todos los casos. ¿Sí? Es la idea esta de lo nomológico, de poner todo debajo de una ley. Nomos es ley. Es un progreso en la precisión unívoca, en la claridad semántica. ¿Qué quiere decir precisión unívoca? Es una expresión que tiene un solo sentido. Yo no tengo dudas con respecto a ver en qué sentido me lo dijo, no cabría lugar, porque es una precisión unívoca. Se dice, es eso. Un virus es un virus. Ahí no hay dudas. Después, cuando pasamos entonces, dice, el progreso es en la precisión unívoca, en la claridad semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es una parte
de la lingüística que estudia la relación, digamos en realidad es una rama de la semiótica estudia los signos, que nos permite pasar de la palabra a las cosas. Esa relación entre las palabras, ¿de qué hablan las palabras? Del mundo. Esa relación entre la palabra y la cosa del mundo a la que se refiere es una relación de tipo semántico. ¿Hay otro tipo de relaciones? Sí, la relación sintáctica, por ejemplo, entre las palabras, que me dice cómo tengo que armar una frase bien armada, una frase correcta. Yo en castellano no puedo decir, Pedro es y, porque eso es una expresión que es asintáctica. En cambio, si digo, Pedro es alto, esa es sintáctica, porque los elementos que utilizo los estoy utilizando en el orden y en la forma adecuada, que me indica quién, la sintáctica, que me dice cuándo una expresión es una expresión bien formada del lenguaje. ¿Sí? Entonces, lo que vimos es que la relación semántica es la relación entre las palabras y el mundo. En la simplicidad también hay fuerza, cuando hay progreso. Las expresiones más sintéticas, más simples, son las que nos muestran un progreso. Y también en la fuerza conclusiva de la fundamentación. Pero es una pérdida de los muchos sentidos del símbolo que pueden ser hermenéuticamente redescubiertos en momentos y lugares diversos. Digamos, cuando nosotros pasamos a un lenguaje que sea más claro, más preciso, digamos, que requiere menos de la interpretación, algo perdemos. Y perdemos toda esa multiplicidad de sentidos que cada uno le podía dar desde las distintas configuraciones subjetivas a aquello que nos decían las expresiones míticas. Y dice, se pierde algo de esa narrativa interesante de los mitos, y entonces acá habla del mito adámico y el mito prometeico. El mito prometeico se refiere a que Prometeo en una pelea con Zeus le quita el fuego y se lo da a los hombres. Y por haberle dado el fuego a los hombres, o sea, haberle dado a los hombres el poder del fuego, es castigado por Zeus. Y el mito adámico, bueno, ustedes lo conocen, el mito de Adán y Eva, ¿no? El pobre Adán, que Eva lo tienta y lo hace comer de la manzana, que es el árbol de la sabiduría, y todo lo demás. Es decir, esos mitos siguen teniendo todavía significación ética en el presente. Ya sabemos que son mitos, pero los seguimos, nos explican cierta ética, cierta manera de actuar, cierta cosa que está bien o que no está bien, ¿no? El tema, digamos, de cuál es el lugar de la sabiduría. ¿Es peligroso ser sabio? ¿Es peligroso tener conocimiento? Y sí, para algunos es peligroso, porque el que conoce puede revelar el error, puede revelar el doble discurso, puede revelar la mentira, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay mitos, que si bien son mitos, tienen todavía el valor digamos, de hablar de este mundo, ¿no? Entonces, el discurso racional unívoco o con categorías filosóficas que de alguna manera puede definir su contenido conceptual sin recurrir al símbolo, como el mito, gana en precisión, pero pierde en su gestión de sentido. Sugiere menos cosas. El discurso racional, más claro, más transparente, el discurso científico, la verdad que no es sugeridor, es normativo, te dice esto es así, cha, cha, cha. Es un avance civilizatorio importante que abre el camino en la posibilidad de efectuar actos de abstracción, de análisis, de separación de los contenidos semánticos de la cosa o del fenómeno observado, del discurso y en la descripción y explicación precisa de la realidad empírica para permitir al observador un manejo más eficaz en vista de la reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad. La mera sabiduría, si por sabiduría se entiende poder exponer con orden los
diversos componentes de las respuestas a los núcleos problemáticos indicados, se torna ahora en el contenido de un oficio social diferenciado que se ocupa del esclarecimiento, la exposición y el desarrollo de la dicha sabiduría. Digamos, lo que antes era simplemente sabiduría, que quiere decir, bueno, tener conocimientos del orden de los componentes, digamos, de cómo esos núcleos problemáticos de los que hablábamos antes se comportan, se torna entonces como un oficio. Hay gente que aprende, ¿no? Que serían los doctos, los sabios, los que estudian alguna disciplina en particular, y especialmente los filósofos, que tratan de explicar, esclarecer el desarrollo de la sabiduría, de los conocimientos con respecto a eso universal, a eso fundamental. En una sociología de la filosofía, o sea, cuando yo estudio social, digamos, qué tipo de sociedades forman los filósofos, las comunidades de filósofos forman agrupaciones diferentes de los sacerdotes, artistas, políticos. Los miembros de estas comunidades de sabios ritualizados, que constituían escuelas de vida estrictamente disciplinadas, por ejemplo, desde los sabios de la ciudad de Memphis en el Egipto del tercer milenio antes de Cristo hasta el Calmecac azteca o la Academia ateniense. La Academia fue el lugar donde Platón reunía a sus discípulos y entonces formaba una sociedad de filósofos dentro de un ámbito cerrado que era su lugar de enseñanza, que era la academia, que es un lugar físico, ¿no? Fueron los llamados amantes, ahí se formaron los llamados amantes de la sabiduría, los filosofoi entre los griegos. Nosotros heredamos toda la nomenclatura griega con respecto a muchas disciplinas. Una de ellas es la filosofía. En un sentido histórico, los amantes de los mitos eran también y estrictamente amantes de la sabiduría. Porque claro, querían saber, lo que pasa es que la sabiduría no era la sabiduría supuestamente racional y causal, sino otro tipo de sabiduría a través de respuestas de tipo mítico. Y por ello los que posteriormente serán llamados filósofos deberían más bien ser denominados filólogos, si por logos se entiende el discurso racional con categorías filosóficas, que ya no usan los recursos de la narrativa simbólica mítica, sino de manera excepcional y a modo de ejemplo, para ejercer sobre ellos una hermenéutica filosófica. Comenzar a dejar atrás la pura expresión racional mítica y depurarlos del símbolo para semánticamente dar a ciertos términos o palabras una significación unívoca, definible, con contenidos conceptual, fruto de una elaboración metódica, analítica, que puede ir de todas las partes para ir fijando su significado preciso, se fue dando en todas las grandes culturas urbanas del Neolítico. La narrativa con categorías filosóficas se fue dando entonces en Egipto, con textos como la denominada filosofía de Memphis, en India, posterior a los Upanishads, en China, desde el libro de las mutaciones, o I Ching, en Persia, en el Mediterráneo oriental, entre fenicios y griegos, en Mesoamérica, los mayas y aztecas, o en los Andes, entre aymaras y quechuas, que se organizaron en el Imperio Inca. Así, entre los aztecas, Quetzalcóatl era la expresión simbólica de un dios dual, originario, siendo el quetzal la pluma de un bello pájaro tropical, que significa la divinidad, y Coatl, el gemelo o hermano igual, los dos. Que los Tlamatinime, o los que saben algo, o los que Fray Bernardino de Sahagún llamó filósofos, denominaban Ometeotl, dejando ya de lado los símbolos. Esta última denominación indicaba el origen dual del universo, no ya el universo unitario del Toen, el uno de Platón o Plotino. Esto indica el comienzo del pasaje de la racionalidad simbólica a la racionalidad por categorización conceptual entre los aztecas en la persona histórica de Nezahualcóyotl. Digamos que acá lo
que nos quiere mostrar es que las narrativas con categorías o con algunas de las características que nosotros le atribuimos a la filosofía, del lenguaje unívoco, de las categorías universales, empieza también a darse en el periodo, esto dijimos que empezaba ya casi en el Paleolítico, en el Neolítico, en pueblos que están muy alejados de lo que para nosotros es el centro neurálgico y originario, que es Grecia, se empiezan a dar este pasaje del mito al logos del mismo modo, con otras categorías, bueno, porque partían de otros mitos, pero también hay como un pasaje hacia categorías de tipo conceptual, no se manejan tanto con símbolos y con recursos mitológicos, sino que empiezan a tener categorías de tipo filosófico. Bueno, el resto de esta hoja lo que nos cuenta es que cuando leemos, por ejemplo, en el último párrafo, cuando leemos detenidamente los primeros enunciados del Tao Te Ching, ¿sí?, del legendario Lao Tse, el Tao, ¿se acuerdan que era el principio, el origen? Antes que nada estaba el Tao, ¿no? Antes que todo. Que puede nombrarse, no es el que fue siempre. Antes del tiempo fue el Tao inefable, el Tao del que no se puede nombrar. Antes de que hubiera algo, había un Tao que de lo que no podemos decir nada, no podemos ni nombrarlo. Era inefable, no había palabra. El que no tiene nombre, o sea, había un principio que es innombrable, y luego fue el Tao, que de ahí sí surge todo lo demás, ¿sí? Antes del tiempo fue el Tao inefable, el que no tiene nombre. Nos encontramos ante un texto que usa categorías filosóficas que se alejan del todo del relato meramente mítico, que trata de encontrar un origen. Ese origen es el Tao, como decía, nosotros desde determinada cosmovisión religiosa católica les preguntan a alguien, bueno, ¿cuál fue el origen? Dios. ¿Sí? Ellos es el Tao. Si lo pensamos desde la ciencia, ¿qué dicen el origen? El Big Bang. Hoy ya nadie puede ignorar la densidad argumentativa y racional de la filosofía de Confucio, Confucius, el desarrollo filosófico continuamente argumentado de un Motsu, que criticó las implicaciones sociales y éticas del pensamiento de Confucio, afirmando un universalismo de graves implicaciones políticas, escéptico de los ritos y con una institución o escuela excelentemente organizada. No puede dejar de ser considerado como uno de los pilares de la filosofía china que antecedió a la gran síntesis confuciana de Mengzu. Esta filosofía atravesará 2500 años con clásicos en cada siglo y aún en la modernidad europea, tales como Wang Yang, que desarrolla la tradición neoconfuciana que se prolonga hasta nuestros días, que no solo influyó a Mao Zedong, hasta hace 10 minutos, digamos, sino que cumple la función que el calvinismo tuvo en el origen del capitalismo actual en China. O Wang Tzu-Ci, gran renovador de la filosofía política. A ver, ¿por qué aparece este Wang Yang que influyó sobre Mao y lo compara con el lugar que tuvo, y dice que eso tuvo importancia en el capitalismo chino, como lo tuvo el calvinismo en el origen del capitalismo europeo? Hay una teoría, que es la de un filósofo sociólogo llamado Weber, que dice que el origen del capitalismo en Europa está asentado sobre la acumulación de riqueza. ¿Quiénes fueron los que acumularon riqueza? Los calvinistas. Los calvinistas, ustedes creo que habrán oído hablar de un gran movimiento que se produce en Europa, luego de unos papados bastante escandalosos,
donde los papas en realidad eran más seres mundanos corruptos y económicamente riquísimos que representantes de una iglesia para los pobres, y se produce una reforma. De la reforma surgen dos grupos protestantes, uno de ellos son los calvinistas, que creían en que el hombre no podía influir sobre las decisiones de Dios. Entonces los seres humanos nacemos predestinados, o predestinados al cielo, o predestinados al infierno, o predestinados a la vida eterna, o no. Y que el éxito económico era un signo de predestinación positiva. Pero lo que no podía ser un buen religioso calvinista era hacer ostentación de ese éxito. Entonces, si eran exitosos económicamente y no podían ostentar riqueza, lo único que podían hacer con la riqueza era acumularla. Y supuestamente, de acuerdo a esta teoría, la acumulación de riqueza realizada durante varias generaciones por los calvinistas más respetuosos de las normas religiosas, da origen en Europa y especialmente en Alemania al capitalismo. Del mismo modo, de acuerdo a la política propuesta por la teoría filosófica de Wang Yangming a Mao Zedong, ahí en su filosofía estaba la idea de dar de comer a todos, pero guardar mucho. Y entonces ahí también es donde Mao empieza a acumular riqueza de tal modo de generar una masa económica importante que luego permitió la modificación de la estructura productiva china hacia un capitalismo. Siempre antes de que se desarrolle el capitalismo hay que acumular. Y eso es lo que supuestamente en un lado de la filosofía y en otro lugar del mundo una corriente religiosa hubiera sido el origen de estos movimientos que terminaron siendo movimientos de tipo político-económicos. De la misma manera, dice, las filosofías indostánicas se organizan en torno a los núcleos problemáticos filosóficamente expresados en los Upanishads, que dicen: en el comienzo, querido, este mundo fue solo ser. Solo uno sin un segundo, o sea, había una sola cosa. Algunos opinan: en el comienzo, verdaderamente, el mundo fue solo no ser. Solo uno, sin un segundo. Desde el no ser emergió el ser. Pero pienso, querido, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo el ser emerger del no ser? Por el contrario, querido, en el comienzo del mundo fue solo el ser. ¿Cómo vemos estos discursos de corte filosófico, religioso? Son complejos. ¿No es esto filosofía?, pregunta el autor. ¿Serían por el contrario Parménides o Heráclito, esos son filósofos presocráticos, y no los de la India? ¿Cuál sería el criterio de demarcación entre el citado texto y el de los presocráticos? En el hinduismo, en la tradición Vedanta o en el jainismo encontramos la misma presencia de la filosofía explícita. Con esto queremos indicar claramente que ni la filosofía nació solo ni primeramente en Grecia, ni puede tomársela como el prototipo, o sea, el modelo del discurso filosófico. De allí el error de muchos, que en vez de describir los caracteres que deben definirse como criterios de demarcación entre el mito y el discurso categorial filosófico, tienden a tomar a la filosofía griega como la definición misma de la filosofía en cuanto tal. Yo les voy a hacer un comentario. Acá cuando hablamos en cualquier disciplina de un criterio de demarcación, no es una cosa menor, es un tema muy importante. En cualquier ámbito del conocimiento es importante determinar a qué le vamos a llamar conocimiento
fundado y conocimiento científico, por ejemplo, o aquello que no es conocimiento. Perdón, se mete la doméstico. Voy a apagar el teléfono. Perdón. El criterio de demarcación es, bueno, a ver, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cuál es la razón que me va a permitir a mí dividir, por ejemplo, entre aquello que sea ciencia y aquello que no sea ciencia? ¿Cómo separo? ¿Por qué digo que la astronomía es ciencia y la astrología no lo es? Tengo que tener un criterio. Porque si es por cantidad de observaciones, todas tienen un montón de observaciones. Y casi a veces hay más observaciones de la astrología que de la astronomía, pero a la astronomía la respeto y a la astrología me la tomo medio en chiste. Digo, no, eso no es científico. Bueno, ¿cuál es el criterio que me permite establecer esa diferencia? ¿No? La diferencia me la permite establecer el hecho de que tengo un criterio para demostrar, para demarcar. El criterio va a depender de cada disciplina. Para separar entre ciencia y no ciencia, bueno, en este momento el criterio es, bueno, ciencia va a ser aquello que te diga que es la comunidad científica. Todos los que hacen ciencia saben lo que es hacer ciencia. Ellos te van a decir la diferencia entre aquello que es ciencia y lo que no lo es. En otros momentos fue, bueno, el método. Si tenían un método, un camino seguro para hallar conocimiento, era ciencia, y si no lo tenían, no era ciencia. Como la astrología no puede medir sus afirmaciones con el mundo, no es ciencia. En cambio, la astronomía sí, si dice que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, eso podemos dar evidencia. La astrología no, porque inclusive hasta la forma en que expresa sus afirmaciones siempre es debilitada. Podría ser que sí tenés mucha suerte, a lo mejor, ¿no? Siempre tantos condicionales que eso es infalsable. Entonces, si nunca podemos encontrar que eso sea falso, tampoco va a ser nunca verdadero. Sería algo como la metafísica, ¿no? No es como la metafísica, porque la metafísica en realidad es un discurso racional, parte de la filosofía, lo único que trata de dar respuestas de otra índole, pero da respuestas, no se queda a mitad de camino, no dice puede ser o no ser, no. Cada postura metafísica va a decir algo y lo va a decir con certeza. Cuando Heidegger dice, el hombre es un ser para la muerte, eso es fuerte y nadie se pone a dudarlo y es universal. ¿No? La metafísica sería la parte de la filosofía que actualmente trata de dar esas grandes respuestas a ser, alma, mundo, ¿no? Al hombre como totalidades. Entonces, bueno, ¿qué es lo característico de lo que busca la metafísica? ¿O qué es el ser? ¿Qué es que algo sea? Que algo sea un ser viviente. ¿Qué tiene? Entonces un filósofo dice, no, hay un élan vital, una fuerza, una energía vital que hace que determinadas cosas tengan ese soplo de vida. Y la muerte es perder ese soplo de vida. Pero la metafísica no es adivinación, es respuesta. Vos te puede parecer que le acerca el bochín a una respuesta que te cierre desde lo racional a algunas, y va a haber algunas cuestiones, núcleos problemáticos a los que ya la metafísica tampoco va a pretender la respuesta porque no la tienen, porque no están accesibles a lo humano. El ser humano tiene límites para su propio conocimiento. Bueno, algunas entidades que serían de muchísimo interés metafísico exceden a la capacidad de conocimiento del hombre. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, yo lo entiendo. Pero no hay que, digamos, cuando nosotros hablamos de ramas de la filosofía, estamos hablando nunca de ciencia, sino de un saber crítico, pero reconocido como conocimiento. ¿Sí? Puede haber distintas corrientes dentro de la metafísica, distintas cuestiones teóricas, pero son coherentes, consistentes, no tienen contradicciones.
No así es la astrología, que era el ejemplo burdo y sencillo con el que empecé a hacer la comparación, ¿sí? La astrología no pretende esa coherencia, ni la puede tener. ¿Mm? Lo cual no digo que, bueno, el que quiere creer en eso es como los mitos, está todo bien, si te sirve y a vos te funciona, dale adelante. Digamos, no hago una cuestión valorativa, hago simplemente la diferencia, que bueno, hay algunas cosas que nosotros no conoceremos, un determinado tipo de conocimiento, y otras de saber, y otras que no. ¿Sí? Bueno, el resto del texto es mucho más digerible, digamos, se vuelve sobre las conceptualizaciones que ya creo haber explicado. Si alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntarme respecto de lo que leímos hasta acá, está abierto el espectro del preguntómetro. Profe, yo me perdí casi en la última parte. ¿En qué página va, si me ubico del texto? Mira, lo que estaba leyendo en la última parte está en la página 18. Lo que leí, por ejemplo, respecto de la filosofía hindú, está en una letra más pequeñita, como una cita. Y el resto es la otra parte de la página 18. La otra columna, ¿sí? ¿Te ubicaste? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, cualquier otra duda que aparezca, entonces la tratamos de resolver la clase que viene, que a mí me encantaría que alguna vez pregunten ustedes porque hayan leído y tengan alguna duda. La cosmovisión mapuche la van a mirar solitos, es muy sencilla, no porque sea simple, sino porque es más sencillo el texto. La idea no es simple porque la idea es de una unión, una vinculación absoluta entre las tradiciones y los antepasados, la tierra como territorio y la persona. Y la persona siempre como miembro de una comunidad. Es una tradición oral a la que después se le atribuyó un abecedario, que es el abecedario nuestro de la lengua castellana, que se adaptó a los sonidos de la lengua mapuche, pronto y mal, digamos, ¿no? Pero bueno, trata de recoger y de poner en negro sobre blanco el pensamiento mapuche. Pero, digamos, el texto en sí no es un texto complejo o intrincado con mucha conceptualización que ustedes seguramente no manejan, o probablemente no manejan, algunos seguramente sí. Y bueno, este no es tan arduo para la lectura, por eso creo que lo pueden hacer solos, y lo que sí siempre van a tener habilitados. El martes siguiente hacemos las preguntas que necesiten, o volvemos a leer alguna parte si les parece a ustedes necesario o conveniente. Y recuerden que mañana tenemos el horario de consulta. Y ahora vamos a pasar, esto sería, con este texto nosotros terminaríamos la unidad 1 del programa. Ahora vamos a darle una media horita de tiempo al ingreso en la unidad 2 del programa, que va a ser un poco más dificultosa, porque nos vamos a encontrar con una de las patas sobre las que nosotros vamos a construir la epistemología. Digamos, cuando nosotros pensamos en ciencia, pensamos en experimentos, cosas que se hacen materialmente, y algún tipo de pensamiento, de razonamiento, que me lleva a relacionar hechos del mundo con cuestiones generales, con teorías. Entonces, si sucede esto, debe suceder aquello, lo pruebo. Un poco esa es la idea que uno tiene del científico, ¿no es cierto?
que sabe de un mundo, pero que además quiere saber más de ese mundo, y para eso, ¿qué necesita? Indagar sobre ese aspecto del mundo, trabajar sobre él y razonar sobre él. La epistemología lo que va a hacer es una crítica a las dos modalidades, a cómo el científico hace sus observaciones y a cómo el científico piensa y razona. ¿Qué tipo de razonamiento utiliza? Y cómo ese razonamiento lo aplica a los casos que está estudiando. Para ver si eso cierra, si no cierra, si es coherente, si no es coherente. Eso va a ser lo que intente la epistemología, a ver si está justificado el conocimiento de la ciencia, si tiene buenas bases, si es sólido ese conocimiento. Para eso vamos a necesitar recursos que vienen de la lógica, que es la que me va a decir como ciencia cómo evaluar un razonamiento para ver si es de buena calidad o no es de buena calidad, y voy a necesitar algunos otros elementos que vienen de una rama muy pura de la filosofía, que lo que estudia, por ejemplo, es cómo el hombre observa, cómo el hombre investiga, cómo el hombre experimenta. Vamos a empezar con la parte lógica, y eso lo vamos a ver en principio. Ahora con este primer texto de la unidad 2 vamos a hacer una pequeña introducción, pero en el tuco nos vamos a meter recién un poquito más adelante. Voy a ir leyendo, aclarando, y ustedes, si tienen dudas, preguntan. Profe, ¿cuál es el texto ese que vas a leer ahora? El texto, les digo una cosa, yo les mando todas las semanas un aviso diciéndole qué textos vamos a trabajar, ¿verdad? Sí lo hago. Y es muy importante que ustedes los traigan leídos. El texto que vamos a trabajar ahora, que es uno de los textos anunciados, se llama Nociones de Semiótica de Alicia Gianella de Salama, que está en la bibliografía. Aparte les quiero hacer una aclaración que a lo mejor les sirva. El año pasado el dictado de la materia fue muy irregular por varias cuestiones, entre ellas unas de índole personal, que a principio de abril del año pasado falleció mi esposo. Y a mí me costó mucho engancharme con el contenido y ponerme a trabajar. Entonces, el modo que yo encontré de ayudar a los alumnos que estaban intentando cursar la materia era a través de textos. Algunos de esos textos están en PEDCO. Si alguno falta, o faltan algunas explicaciones, o algunas explicaciones les quedaron poco claras, aún escuchando ahora las clases, tal vez puedan recurrir a esos escritos que yo hice, que también tenían esta intención de acompañar, de hacer más fácil la lectura, de ser aclaratorios de los puntos que a mí me parecía que podían traer escollos a la lectura de los textos de la asignatura. Así que utilicen todas las herramientas que hay dando vueltas, tanto en PEDCO como, bueno, en las clases, porque yo vuelvo a repetirles, yo en las clases desarrollo lo que creo que a ustedes les puede traer dificultades, pero la bola de cristal no la tengo. Y a lo mejor estoy hablando de cosas que ustedes entienden y no estoy hablando de otras que no entienden, y bueno, la única guía posible es la pregunta, ¿sí? Y para preguntar tienen que haber leído los textos, o por lo menos haber tenido una idea del texto y saber qué es lo que lo entienden. Porque claro, si se los presento yo a través de la lectura en clase, y no da tiempo eso, a ver qué no entiendo, pregunto, cómo pregunto. Además, siempre es difícil preguntar en una asignatura porque siempre hay miedo a la repregunta. Eso no lo voy a hacer, no sé, en esta situación menos que nunca. Digamos, pregunten lo que quieran, no tengan prurito en eso. Yo me puedo enfervorizar, pero no me enojo, no me molesta y lo agradezco siempre. Vamos al texto. Nociones de semiótica de Alicia Gianella de Salama. El objeto de estudio de esta primera parte es la lógica. La lógica trabaja con signos.
La lógica es como una matemática del razonamiento, símbolos que representan las proposiciones que yo vinculo para razonar. La lógica entonces trabaja con símbolos. En primer lugar porque se ocupa del lenguaje, que es un sistema de signos. Las palabras y las escritas o oralizadas son signos. ¿Sí? Yo digo mesa y me aparece el concepto de mesa. ¿Mm? Y en segundo lugar, porque crea sus propios signos. La lógica crea los signos que necesitan para sus propios desarrollos. Por esta razón, antes de entrar en el estudio de la lógica, vamos a comenzar ocupándonos de los signos. Su estudio corresponde a una ciencia llamada semiótica. Un signo es un objeto físico, una cosa. Puede ser una bandera roja, un mapa, una nota musical sobre el pentagrama, una palabra escrita sobre un papel. Esos son ejemplos de signos. La primera característica que tienen los signos es que hacen referencia a otra cosa. Si yo pongo en un balneario una bandera roja, no es la bandera roja el significado al que yo aludo, sino hace referencia a otra cosa, que es mar peligroso. Una bandera roja hace referencia a un peligro, un mapa al lugar geográfico que representa, una nota musical a un cierto sonido. A aquello que el signo hace referencia se lo denomina designado. La segunda característica que tienen los signos es que hacen referencia a algo para un cierto sujeto. El signo hace referencia a su designado siempre con relación a algún sujeto. A ese sujeto se lo denomina intérprete. El semáforo verde hace referencia a que puedo seguir manejando o transitando. ¿Para quién? Para el conductor, que es el que interpreta la luz verde del semáforo como una orden de seguir. ¿Sí? Entonces, hay tres elementos que entran en juego cuando yo hablo de un signo. El signo, que es la cosa material, aquello a lo que se refiere el signo, lo que me quiere decir el signo, que es el designado, y tiene que haber alguien que lo interprete, porque algo va a ser un signo para alguien. Si no hay un alguien, tampoco hay ni signo ni designado. ¿Se entiende? Espero que sí. Algunos signos tienen un único intérprete. Por ejemplo, da el caso de un profesor que puede inventar una serie de signos a fin de calificar a sus alumnos que sea para su uso exclusivo. En este caso, él será el único intérprete de estos signos. Habitualmente los signos tienen muchos intérpretes. Un semáforo, por ejemplo, es un signo del que somos intérpretes todos los que conocemos su funcionamiento y sabemos lo que significa cada color. Nuestro idioma es también un conjunto de signos del que somos intérpretes todos los que hablamos castellano. Los animales pueden hacer a sí mismos intérpretes de ciertos signos. Un león amaestrado, por ejemplo, ante determinados gestos de su domador, realiza determinadas acciones. En este caso, el gesto es el signo del que él es intérprete del animal. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Abreviaremos, entonces ahora acá nos va a dar una nomenclatura con la letra S mayúscula, el objeto físico que funciona como signo, al que se suele llamar también vehículo señal. Con la letra D mayúscula, el designado, o sea, aquello a lo que el signo hace referencia. Y con I mayúscula, el intérprete. Podemos ahora definir signo de la siguiente manera. Esta es la definición de signo. S es signo de D para I, si I
el intérprete piensa en D, en el designado, o es remitido al designado cada vez que está en presencia de ese. No digo que lo van a entender de la primera ley, pero paciencia y pan criollo, se me sientan en la sillita y lo entienden. Porque es sencillo, es una definición, lo que pasa es que es un poco arrevesada la forma de explicar. El proceso mediante el cual un objeto funciona como signo se lo denomina proceso semiótico o semiosis. Cuando yo observo la bandera roja en la playa y digo, uy, el mar está peligroso, lo que estoy haciendo es un proceso que se llama semiosis. Estoy interpretando lo que me dice el signo. Dimensiones, o sea, distintos aspectos del proceso semiótico, que serían las distintas ramas de la disciplina que estudia los signos, que es la semiótica. Se puede considerar de a pares las relaciones que se dan entre los componentes del proceso semiótico. Por un lado está la relación que se da entre un signo y otros signos. Las relaciones que hay entre, por ejemplo, las distintas palabras para formar una oración. Hay un orden que me lo establece la sintaxis, que me dice si una oración está bien formada o si es una oración que no dice nada porque es incorrecta su formación. Y tanto el uso como el orden de las palabras depende de lo que yo llamo sintaxis. Es una relación entre signos. En ese caso los signos son las palabras de la lengua castellana. Otra relación es la que se da entre un signo y aquello a que hace referencia, o sea, su designado. Lo que hablábamos hace un rato, lo que yo decía, la relación entre la palabra y el mundo sería la relación entre un signo lingüístico y el mundo, entre mesa y alguna mesa en particular. Esa relación del concepto que me lleva a determinados elementos del mundo a los cuales yo se los voy a aplicar con mi experiencia, esa parte de la semiótica se llama semántica. Y por último está la relación que se da entre un signo y los intérpretes de estos, que es la llamada dimensión pragmática. ¿Sí? ¿Cómo uso esa información que me transmite el signo? Es la parte pragmática, la parte práctica. El estudio de cada una de estas dimensiones da lugar a una de las distintas ramas de la semiótica, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y ahí termina lo que nos interesa de esa parte del texto. Lo que sigue es de una complejidad que no nos interesa para la materia. Pasamos a la otra hoja, que es la hoja 5, donde vamos a ver los tipos de signos. Hay signos de diversos tipos. Por un lado hay signos naturales, como el humo de una chimenea, que sería el signo de que dentro de ella se está quemando algo, o el ruido que hace una pava, que es signo de que en su interior hierve agua, o una huella sobre la nieve, que es signo del paso de un animal. Estos signos se caracterizan porque la relación entre el signo y el designado no es el resultado de ninguna creación humana, sino que aparece dada en el mundo y obedece a una relación causa-efecto, donde el signo es el efecto y el designado la causa. ¿Sí? El humo aparece porque hay fuego en la chimenea, el designado es el fueguito de la chimenea, y lo que aparece como signo es el humito. ¿Sí? Otro tipo de signos son los íconos o signos icónicos. Esto lo preguntamos siempre, las relaciones estas de los tres signos, la relación tripartita de los signos. Así que estudienla. Los signos icónicos, a diferencia de los naturales, se dan en una relación en que el signo y su designado no aparece dada, sino que es creada por los hombres. Se caracterizan por el hecho de que entre el signo y el designado
existe cierta analogía, hay una similitud, un parecido entre el signo y el designado. Por ejemplo, dice acá, un signo icónico sería un mapa con respecto al territorio, a la región geográfica que está representando. También lo son un retrato de la persona retratada o una maqueta del edificio que se va a construir. Ese tipo de signos son icónicos porque me llevan al designado de un modo que donde las características del designado aparecen en el signo. El mapa trata de copiar aquellas cosas relevantes del espacio geográfico que quiere, que está representado. Una maqueta trata de ser lo más parecida al edificio que se va a construir. Sí. Se puede decir que no son simbólicos. No son simbólicos, son icónicos. Claro, tiene mucha más información. La tercera categoría de los signos es la de simbólicos, que ahí no hay ninguna relación, es arbitraria. Claro, exactamente. O sea, uno se puede confundir. Si uno ve la maqueta de un edificio, entiende que es la maqueta de un edificio. Pero si uno ve una bandera roja, sobre todo si es daltónico, no sabe lo que significa. Puede significarse muchas cosas. Claro, además la bandera roja como signo de peligro es arbitraria. ¿Por qué elegimos el rojo? Bueno, hay causas de tipo psicológico, pero podría haber sido otro color. Lo importante es que todos los usuarios, todos los intérpretes entendamos lo mismo. Y el último caso es de los signos convencionales o símbolos. En estos, como en los iconos, la relación es creada por los hombres, la relación entre el signo y el designado. Pero se diferencian de aquellos en que esta relación es arbitraria. No hay ninguna analogía, ningún parecido, ninguna similitud entre el signo y el designado. Por ejemplo, que la luz roja de un semáforo indique detención es convencional, ya que podría haberse elegido otro color en su lugar, o que la palabra árbol haga referencia a ese tipo de vegetal. Es tan convencional que en inglés no dicen árbol, dicen tree. Si fuera natural, no podría haber distintas lenguas. Hay distintas lenguas porque las relaciones entre los símbolos del lenguaje y el mundo es una relación convencional y arbitraria. Le ponemos lo que queremos, lo llamamos como nos gusta, o como se da en nuestra comunidad. Por eso el lenguaje es un conjunto de símbolos arbitrario y creado por el hombre. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Nos vamos a ver la clase que viene, el martes que viene, y vamos a seguir adelante con este texto y un texto más de lógica, a lo mejor una clase un poquito más breve, o no, no sé, porque ¿viste? A veces los temas me llevan más tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran averiguar? Me encanta porque empieza la clase más o menos unos 80 y pico, y a esta altura quedan 60 y pico. Los mato, me odian, se escapan, ¿qué les pasa? Yo tengo una pregunta. Sí. Entré más tarde yo, el Dussel, ¿ya lo leyeron? O sea, ¿ya se dio la primera parte? Exactamente, empezamos por ahí. Ah, bueno, perfecto. Porque la clase empieza a las 2 y yo empiezo a las 2. Yo soy asquerosamente puntual, Emilia. Tengo eso. No, sí, estaba en un turno con el médico, por eso entré más tarde. Está bien, no, es que además, digamos, yo no persigo a nadie para que asista. Lo que te aviso es que Presentar certificado, Emiliana. Bueno. No me lo dieron. Mentira. Yo tengo una pregunta, pero de orden práctico. No. Mañana hay paro, quería saber si el teórico se va a dar. También entré un poquito más tarde y capaz que ya lo avisaron. Sí, ya lo avisé, pero pasé los parroquiales al principio. No, mañana no hay clase, Erasmo se adhiere a los paros todos. Y yo ya me adherí a uno y no me vuelvo a adherir a otros paros. Perfecto. Bueno. Probablemente sea un incordio para ustedes porque se va a producir
un pequeño desfasaje en algunos aspectos entre lo práctico y lo teórico, pero trataremos de irlo salvando. Acá Gonzalo Contreras me pregunta algo, ¿qué es lo que no le quedó muy claro? Y no, a ver, voy a retomar el chat. ¿Los signos son parte del lenguaje semiótico? No, la semiótica es una parte, digamos, es una ciencia que estudia los signos. ¿Se entiende? No hay un lenguaje semiótico. La semiótica es una rama del conocimiento, una ciencia que estudia los signos. Una parte de la gramática y todo eso. ¿Sí? Profe, una pregunta, fuera de contexto Sí. igual. Puede ser No, que, no, vio cuando sí, hablamos de lo que era digamos, la mitología, la filosofía y después la ciencia, sí. puede ser que cuando una civilización conquista otra, obviamente no aniquila toda la civilización que es inferior, porque parte la necesita, y ahí es donde se producen esos lapsos en los cuales se empalman los conocimientos filosóficos con los mitológicos y luego los filosóficos con los científicos. Yo no tengo tan claro si esos procesos que vos decís de empalme se dan en ese sentido. Yo lo que sí es que creo, por lo leído, es que evidentemente cuando una civilización conquista otra, se produce un trasvasamiento de conocimientos de un ámbito a otro a todo nivel. A nivel mitológico, los mitos de uno y de otros aparecen y empiezan a circular simultáneamente porque están como dos culturas dando vueltas. Del mismo modo, los conocimientos que puedan ser ya más como interpretados o entendidos como filosóficos, como de busca de causas a través de lo natural, y de saberes de tipo práctico también se mueven en un sentido y en otro. Lo que en general uno observa es que cuando, por ejemplo, se produce un predominio mundial de la civilización, ponele grecorromana, es lo grecorromano lo que queda como más impuesto sobre lo otro, porque debería ser la civilización grecorromana una civilización mucho más potente, organizada, económicamente más desarrollada y militarmente también, como para poder ser conquistadora. Entonces, en ese sentido, digamos, es bastante más probable que los pueblos conquistados se vean más influidos que al revés, pero interacción seguro hay siempre, todas las veces. Es imposible que no haya interacción entre cuando aparece lo humano atravesando. Profe, Sí. igual yo en ese aspecto creo que también depende un poco de cada cultura. Por ejemplo, los incas, cuando iban incorporando, o sea, se expandían en las tierras, tomaban un poco de los conocimientos de cada pueblo que conquistaban. Yo lo veo en ese aspecto. También depende un poco de la cultura que tengan. No lo estoy negando, digo que siempre hay interacciones que obviamente tomaban. Y además hubo conquistadores como Alejandro Magno, que fue muy respetuoso, digamos, él digamos, conquistaba pero no imponía la cultura macedónica, sino que respetaba las culturas locales. Pero la influencia es inevitable, porque si aparece algo nuevo, está, no lo podemos negar, y Claro. empieza a permear toda la cultura, ¿no? En un sentido y en el otro, está bien. Claro, sí, eso está claro. Por eso yo justamente a lo que voy es a eso. Cuando o sea, siguiendo el ejemplo que dijo él recién, los incas con los que tenían por debajo de ellos, cuando vienen los españoles y los conquistan a los incas, lo que hacen es usar los primeros, y ahí es donde se produce, digamos, el empalme de culturas. ¿Por qué? Porque si los españoles vinieran y directamente los hubiesen aniquilado, no se produce tal empalme. ¿Por qué? Porque la cultura se aniquila, ¿está bien? Entonces, por una cuestión de intereses, es lo que yo creo que se produce, porque cuando en Estados Unidos, cuando se llevan a los esclavos, primero por una cuestión de conveniencia propia, luego se transforma en algo que forma parte de la cultura actual, ¿está bien? Entonces,
una civilización superior a otra que la conquista, si no la aniquila, en algún momento siempre termina pasando eso, el empalme de la cultura y el ida y vuelta, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que depende también, digamos, de cómo sean las culturas entre sí, cómo sean las relaciones. Porque yo vengo de una cultura un poco especial, que es, mi familia es croata, y hubo en Croacia 900 años de dominio turco, en toda la zona de los Balcanes, y la verdad es que hubo digamos, si bien la sumisión fue muy, muy intensa y estuvieron muy limitados los serbocroatas, era tan dura la cultura local que no la traspasaron. Dejaron rasgos, obviamente, dejaron rastros, dejaron cosas en la lengua, dejaron algunas, pero la cultura no, y es un pueblo que solamente en una zona, inclusive pudieron imponer la cuestión religiosa. Creo que lo religioso en alguna medida ahí fue un límite muy grande. Pero bueno, son casos muy particulares. Lo más general, lo que nosotros vemos históricamente como procesos, es más lo que estuvimos charlando hasta ahora, ¿no? La interacción, la posibilidad de que la cultura dominante, bueno, por esas características, pueda más sobre la otra, pero que inevitablemente se produce la interculturalidad. ¿Sí? Bueno, Gracias. es muy interesante charlar de estas cosas, pero yo tengo que pasar la grabación y después tengo clase. Así que estoy un poco apuradita. Nos vemos el martes que viene y mañana nos vemos en el chat con quienes tengan dudas, consultas, lo que necesiten. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Buena suerte. Profe.